Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a analizar un poquito el texto para sacarle un poquito más de provecho y luego vamos a ir a compartir algunas verdades. Mateo presenta su evangelio desde un punto de vista que no lo presenta ni Lucas, ni Marcos, ni Juan. Marcos habla de Jesús como el siervo sufriente, Juan lo presenta como el Hijo de Dios, Lucas lo presenta como el hombre perfecto, pero Mateo lo presenta como rey, de punta a punta. Mateo quiere decir que Jesucristo es rey. Ahora, cuando uno lee el Evangelio, se da cuenta que no solamente Jesús es rey, sino que también Él tenía apariencia de rey. Porque una cosa es que digan, bueno, es rey y no actúa como rey, sino que Él tenía apariencia de rey. Todo lo que Él dijo, por ejemplo, en el Evangelio y especialmente en las bienaventuranzas, tiene un carácter autoritario. Él no cita a otro. Es más, Él dice, ¿oíste que fue dicho? Bueno, yo digo así. Es decir, que su palabra tenía peso y autoridad. Y como rey estaba muy interesado en la felicidad, que le vaya bien a sus súbditos. Era rey, pero de un reinado espiritual. Él lo aclaró muchas veces, inclusive delante de Pilato. Pilato le decía, bueno, si tú eres rey, ¿dónde están tus seguidores? Y él le llega a decir, pero mi reino no es de aquí de la tierra. Mi reino es espiritual. Es espiritual. Y la gente, por ejemplo, después de escuchar las enseñanzas del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que es el Sermón del Monte, cuando él terminó de hablar, aquellos que escucharon su enseñanza se dieron cuenta que lo que estaba hablando tenía un carácter espiritual, porque inmediatamente compararon su enseñanza con la de los fariseos, que eran los que estaban a cargo de la parte espiritual del pueblo. Y el pueblo decía, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las bienaventuranzas, algunos preguntarán, pero ¿qué son reglas para entrar al reino de Dios? Algunos preguntan, ¿las bienaventuranzas son reglas para vivir como un cristiano consagrado, recto, dentro del reino de Dios? ¿O son para alcanzar madurez espiritual? ¿Qué son? Son las tres cosas. Las bienaventuranzas son reglas para entrar al reino de Dios. Son reglas para vivir dentro del pueblo de Dios, dentro de su reino. Y además, si uno experimenta las bienaventuranzas, inmediatamente va a alcanzar un mayor nivel de madurez espiritual en su carácter. Este verso 6 que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, este texto habla de un fuerte deseo, una búsqueda que nos impulsa, una fuerza pasional dentro de nosotros. Es como que todo ser humano tiene siempre una ambición precisamente creada por Dios. Pero hay ejemplos bíblicos que también nos muestran que hay ambiciones o hay hambre de cosas equivocadas. Porque está bien ambicionar, pero ¿qué es lo que estamos ambicionando? Por ejemplo, en la Biblia encontramos a Lucifer. El diablo no siempre fue diablo. Su ambición lo desvió. ¿Qué ambicionó? Según el profeta, dice que ambicionó ser igual a Dios. Y de ahí fue quitado de su estado y fue arrojado. Es decir que está bien ambicionar, pero ¿qué es lo que uno ambiciona? El diablo ambicionó cosas que estaban fuera de lugar. Nabucodonosor ambicionó cosas que no eran de él, cosas que
no le pertenecían a él, sino que fueron dadas de parte de Dios, y quedó disciplinado del cielo. Quiso asumir como que su fuerza y su poder le dieron todas las cosas y la conquista que él tenía. El rico insensato también anheló cosas. ¿Se acuerda? Lucas capítulo 12. Derribaré mis graneros, lo haré más grande, y dejó a un lado a Dios. No se dio cuenta que su vida no estaba en sus manos. No hay nada malo con tener ambición, con tener una pasión, un impulso determinante o un gran deseo, si uno está en lo correcto. El verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Fíjese cómo el Señor es un gran enseñador y habla como hablando de la parte espiritual, pero habla de comida y habla de tener sed. Habla de comida y de algo para saciar la sed, que son necesidades básicas. Ahora, según el texto que estamos leyendo, la justicia para el Señor es comparada entonces con las necesidades básicas que el ser humano tiene. Se necesita tanto justicia como comida. Se necesita tanto justicia como también saciar la sed. Por lo tanto, así como nuestro cuerpo físico necesita la comida y el agua, nuestro ser espiritual, porque ahí es donde viene el problema, es como que algunos tratan de ignorar que también tenemos una parte espiritual. Nuestra parte espiritual también depende de algo que el Señor le llamó justicia. Justicia. Sabemos, por ejemplo, que miles de personas mueren por causa de la desnutrición y padecen las consecuencias del hambre en continentes y países dentro de África, por ejemplo. Uno ve en los documentales, ha visto por los noticieros cómo los niños, especialmente, mueren por no tener para comer. Países de Latinoamérica, no estamos muy lejos también de ver cómo hay consecuencias de la desnutrición. En la India, la gente muere por hambre. El hambre no perdona. El hambre dicen que es como la guerra. Es como una pestilencia que se expande rápidamente, mata, el hambre consume a la gente, pero todos los horrores inimaginables se vuelven pálidos al ser comparados con el horror del hambre y de la sed espiritual insatisfecha. Porque eso tiene que ver con la parte física, pero ¿qué tal la parte espiritual? Porque también somos seres espirituales. El hambre y la sed insatisfecha, no saciada, también producen terribles consecuencias. Esto sí, en realidad se ha diseminado como una gran pandemia en los 5 continentes. Ahora nadie ve eso. A nadie se le ocurre analizar los efectos del hambre y la sed espiritual en el ser humano. Y esto no es que dura una semana o 2. Esto ha venido estando presente durante miles y miles de años. Las personas no salvas tienen sed de felicidad y hambre de satisfacción, pero la buscan siempre en lugares equivocados. El corazón de cada persona creyente o no creyente fue creado en su interior con un hambre especial acerca de Dios. Pero el hombre trata de satisfacer esa hambre y esa sed con todo lo malo que a usted se le ocurre pensar e inclusive inventa cosas como para llenar su hambre y saciar su sed. Ya lo dijo Isaías el profeta en el capítulo 55, versículo 2, que dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura.
Gastamos el dinero en lo que no es pan. Trabajamos en aquello que nos sacia. Es decir, que todo lo que el hombre y la mujer puedan hacer e inventar para darle satisfacción a su ser espiritual, no lo logra. Son dichosos los que, encontrándose con Jesús, desean su presencia, desean su justicia, y precisamente todo apunta al interior. Todos fuimos creados entonces para relacionarnos con Dios, pero el pecado ha quebrado, ha interrumpido esa comunión con su Creador, y ningún reemplazo logra la satisfacción deseada. Por eso el hombre constantemente a lo largo de toda su vida siempre está tratando de reemplazar lo que Dios le da gratuitamente. Toda persona que tiene hambre y sed y que busca reemplazos, esto le trae mayor insatisfacción porque se cansa de tanto buscar y nunca lo logra. Quiero decirle en este día que Cristo es la verdadera satisfacción de tu alma. Jesús habla con simpleza pero con mucha profundidad estas verdades espirituales cuando habla del hambre y la sed. Su auditorio conocía bien acerca de lo que costaba conseguir agua y costaba alimentarse correctamente. La gente en el tiempo de Jesús también moría de hambre y también padecía los efectos de la sed, porque era muy difícil conseguir la comida y era muy difícil traer agua. Costaba mucho hacerse de todos estos bienes que necesitaban para vivir. Y probablemente los problemas de la vida, a nosotros también, la insatisfacción interior, las malas decisiones nos han llevado a buscar a satisfacer nuestra sed y nuestra hambre, tal vez en cosas materiales. O quizás en la música, tratando de llenar el vacío que hay en nuestro interior. En noches, tratando de buscar, de alguna forma saciar esa sed y esa hambre interior. En pecados oscuros, muchas veces haciendo doler nuestra alma. Creo que es parte de nuestra experiencia y sentimos interiormente un hambre y una sed que nada en este mundo puede saciar. Así como duele el hambre en la parte física, también duele el alma interiormente. Nos duele, pero en este día no busque más. Cristo está al alcance de todos. Y como dice Apocalipsis, está a la puerta de cada corazón golpeando, a ver si alguno le abre. El que le abre dice, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. No solamente uno va a pasar un tiempo de comunión, sino también nuestra alma se deleitará en su presencia. Así que en este día quiero ver algunos aspectos de esa satisfacción, de esa saciedad que Dios nos puede dar. Y la primera satisfacción tiene que ver con una justificación posicional. Por eso es que el Señor habla de justicia, hambre y sed de justicia. La saciedad o esa satisfacción que trae el Señor tiene que ver entonces en primer lugar con una justificación posicional, cómo yo me posiciono delante de mi Dios. Y esto lo escribió Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículo 1. Anótelo por favor, Romanos 5:1, donde Pablo le habla a esta iglesia hablándole de los beneficios que trae la justificación delante del Señor, la fe. Dice lo siguiente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la fe nos justifica delante del Señor. Todos tenemos una necesidad profunda de ser perdonados y de ser liberados de nuestros pecados. Cuando Jesús dio la bienaventuranza, esta del hambre y la sed, la comunidad judía
precisamente en ese tiempo tenía una profunda carga de culpabilidad, porque una y otra vez venían a presentarse delante de Dios con sus sacrificios para volver a tener comunión con Dios porque habían pecado. Pero indudablemente todo provenía también de la mala enseñanza de los escribas, la mala enseñanza de los fariseos y de los sacerdotes, que habían llenado de ceremonias, de ritos y de preceptos. Es más, los fariseos añadieron a la ley de Dios 613 mandamientos imposibles de ser cumplidos. Y esto traía una gran culpa al corazón, de tal manera que la necesidad más grande del ser humano en aquel tiempo y también en este tiempo era la justificación posicional. Sentirme que, aunque soy pecador, necesito sentirme que el Señor me perdonó y que he alcanzado una posición de hijo delante del Señor. Por lo tanto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice Pablo, nos otorga el perdón y por fin puedo ser justificado delante de Dios y eso me trae una paz profunda. Gloria a Dios. La misma justificación fue la que fue a buscar Nicodemo en esa visita que le hizo al Señor esa noche. Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Pero, ¿qué tengo que hacer? Veo, a pesar de que soy maestro de la ley, a pesar de que enseño al pueblo, me está faltando algo. Y el Señor fue y le apuntó directamente a su necesidad. Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo. Nacer del Espíritu y del agua. Nacer de la palabra. Le faltaba experimentar el perdón de sus pecados. Le faltaba experimentar la justificación por fe. La mayor necesidad que percibió el Señor cuando le trajeron un paralítico, sus 4 amigos, después de agujerear el techo y ponerlo delante de la presencia del Maestro ese día, el Señor percibió cuál fue la necesidad más grande que tenía ese hombre. Y la necesidad más grande que él tenía no era en la parte física, sino en la parte espiritual, porque somos espirituales, a pesar de que se nos vea la parte física. El Señor lo miró a los ojos y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. La necesidad más grande que tiene el ser humano cuando nos ponen delante de Jesús o cuando por alguna situación venimos delante de Él es que nuestros pecados sean perdonados. Imagínense por un momento el murmullo de la gente, ¿no? 2 murmullos. El primero que decía, pero ¿cómo puede ser que el Señor nos suplió la necesidad más grande que esta persona tenía? Tenemos deseo de que esta persona salga caminando. Y el otro murmullo era, pero qué blasfemia dice este hombre, si solamente Dios puede perdonar pecados. Y entonces el Señor, conociendo lo que pensaba la gente, le dijo, ¿qué es más fácil decir a este hombre, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó, gozoso. Fue sano en lo espiritual y fue sano en lo físico. Pero lo primero para el Señor es suplir tu necesidad de hambre y sed de justicia, tu posición delante del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros jamás podríamos ganar una posición justificada delante del Señor. ¿Qué haría usted para poder obtener el perdón de sus pecados? ¿Qué podría hacer usted de tan bueno que podría hacer que usted diga, bueno, lo que hice me gané el cielo, la entrada al Señor, la entrada para estar con el Señor para siempre? Nuestras mejores obras no sirven delante del Señor. Ya lo dijo Isaías, capítulo 64, verso 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad
y todas nuestras justicias, es decir, todo lo mejor que usted pudiera hacer, toda la mejor obra que usted podría realizar, son como un trapo de inmundicia delante del Señor. No hay forma de poder acceder a justificarnos delante del Señor, porque el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Hay gente que a uno le ve que a lo mejor le regala algo, pero a lo mejor es para que ganarse popularidad o para ganarse fama. Vaya a saber con qué intención alguno hace algún bien. Bueno, el Señor conoce la intención del corazón. Aún todo el ritual ceremonial con el cual el judío venía a presentarse delante de Dios y todo eso hermoso que parecía algo simbólico de lo que iba a suceder en el Calvario, a Dios ya lo hastió, ya lo cansó porque no lo hacían con el espíritu correcto. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía, la mejor traducción es detergente, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es decir, que no hay forma de deshacernos del pecado. No hay forma. Una vuelta encontré a una de mis hijas lavándose la boca con mucho jabón. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Lo que pasa es que tengo una boca muy sucia y se quería limpiar su interior con jabón. Pero no hay forma de limpiar nuestro interior, aunque te meta detergente, diluido, agua, lavandina, no hay forma de limpiar tu interior. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarte. Amén. Ellos nunca lograban remover la culpa que sentían. ¿Es posible la limpieza interior? ¿Es posible ser limpio interiormente? Ya esa pregunta se lo hizo Job, capítulo 9, verso 1, dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Se preguntó este hombre piadoso. La respuesta, no hay manera. Salvo que pase por la cruz. Salvo que entienda el sacrificio de Jesús por su vida. La única manera de poder rescatarnos es poder entender el sacrificio de Jesús que hizo por nosotros, como lo dijo Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Amén. Tu pecado y el mío fue cargado sobre las espaldas del Señor y Él fue y murió en lugar nuestro. La cruz es el lugar del perdón de tus pecados, de la justificación y de la paz con Dios. Aún el creyente cuando peca, alejándose del Señor, y se arrepiente de su mal camino, y vuelve a Cristo y confiesa sus pecados, dice la Biblia en Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Una mejor traducción, no le irá bien, no le irá bien. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El Salmo 32, verso 2, David escribió, después de su triste experiencia de haberse alejado de Dios, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Son muy parecidas a las palabras de Jesús, que dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Esta es la justicia que recibimos cuando acudimos al Señor por fe y experimentamos esa paz que solamente Jesús puede dar. Quizás hoy muchos están marcados por la culpa, el dolor, los errores por situaciones que nunca quisimos vivir,
pero nos metieron o empujaron quizás a esa situación. Y estamos llenos de indignidad, enojados con todos nuestros seres queridos, confrontados quizás en la familia, disgustados aún con la misma vida. Y hasta muchos, puedo afirmar, están enojados con Dios por lo que le tocó vivir. Pero la mejor ilustración de lo que acabo de decir es la vida del apóstol Pablo. Su vida pasada lo condenaba. Pero luego de encontrarse con Jesús, bendito encuentro con Jesús, camino a Damasco, él necesitaba experimentar esa justificación posicional y personal, porque nada de lo que había hecho, creyendo él que agradaba a Dios, podía cubrir la multitud de sus pecados. Por eso le escribe a Timoteo en el capítulo 1, verso 12 al 14 de 1 de Timoteo, haciendo como una autorreferencia de su vida, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. A pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo recibí misericordia, porque siendo ignorante hice todas estas cosas en incredulidad, pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Pablo quiso decir lo siguiente: le doy gracias a nuestro Señor, estoy infinitamente agradecido, mil gracias, porque ha confiado en mí y me ha fortalecido, me ha dado fuerza para poder trabajar para Él. Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así Él confió en mí. Y es que Dios fue tan bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó. Por medio de Jesucristo me dio fuerza y amor. Gloria a Dios. Qué grandiosa es la experiencia de la justificación delante del Señor. No hay otra experiencia tan fuerte que nosotros podamos tener cuando entendemos que estamos justificados delante de Él. ¿Sabe qué significa justificado? Que Dios me mira como si yo nunca hubiese pecado. Y me da la posibilidad de comenzar a vivir una vida nueva. Humanamente, Pablo nunca ni siquiera se hubiese perdonado a sí mismo por todo lo que hizo. Frente a sus asesinatos, ante todo lo que hizo a los cristianos, las mil locuras que cometió tratando de agradar a Dios, pero le hacía mal cuando él entendió a Jesucristo y a sus seguidores contra la iglesia. Pero la infinita misericordia y su gran gracia fue el torrente que le pudo traer satisfacción a su alma. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo te invito en este día a que tu sed de justicia personal, esa sed que está en tu interior, que tiene tu alma, vengas a Cristo y puedas experimentar su saciedad. Porque solamente Él puede saciar tu sed. ¿Qué significa tener hambre y sed? Cuando Jesús les habló a las personas de tener hambre y sed, utilizó los verbos más intensos. Habló de sufrir un hambre profunda. Habló de tener una sed, pero una sed genuina. Utilizó los impulsos físicos más fuertes y más profundo que una persona pudiera tener, una acción continua, continuamente.
es como que quiso decir los que tienen hambre y sed continuamente. Continuamente. Este es requisito, precisamente como lo vengo repitiendo, para entrar al reino de Dios. Se necesita tener hambre y sed de justicia para entrar al reino de Dios. Pero también se necesita tener hambre y sed de justicia para permanecer dentro del reino de Dios. Esto significa que cuando usted viene a Jesucristo, tiene hambre y sed de justicia. ¿A cuánto le pasó esto? De tener hambre y sed de justicia. Pero ahora que le conoce al Señor, ahora que sabe más de Él, tiene más hambre y sed. Tiene más hambre y sed. Un comentarista dijo lo siguiente: esta hambre y esta sed continua, y de hecho se acrecienta en el momento de estar satisfecho, es como una forma de vida. Una forma de vida. Momento tras momento es como que quiero y deseo más del Señor. Si no tiene esta hambre y esta sed del Señor, de las cosas espirituales, como estamos aclarando, dude, a ver si por la duda no vaya a ser que no esté dentro del cuerpo de Cristo, dentro del reino de Dios. Ponga en duda su entrada, si es que no tiene esta sed y esta hambre que Dios mismo ha puesto en su interior. Yo quiero ilustrar esta verdad para que usted la comprenda mejor con la vida de Moisés. Moisés estuvo casi siempre consciente de que él era el hombre escogido por Dios para poder salvar a Israel de la esclavitud de Egipto. A los 40 años él fue como que se identificó con el pueblo de Dios. Cuando vio a uno de los egipcios que estaba maltratando a uno de sus compatriotas, lo mató. Y deliberadamente le escondió, dice la palabra, a este egipcio en la arena. Y esto le costó apresurarse o no hacer las cosas bajo la voluntad de Dios, que él se tuvo que escapar al desierto. Y estuvo 40 años más en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Y encima era del suegro, no eran propias. Y ahí estaba Moisés en una vida aparentemente tranquila hasta que vio una zarza. Y era muy común ver una zarza en el desierto que se prendía fuego por causa del calor. El tema era que veía una zarza que ardía y no se consumía. Y esto le llamó la atención y fue a ver qué era lo que sucedía. Y desde la zarza ardiendo que no se consumía, lo llamó Dios para que él fuese a libertar al pueblo de Israel nuevamente a la tierra de Egipto. Le dijo: tenés que volver. Allá está mi pueblo clamando, gritando por un libertador, y vos sos la persona que yo he llamado para cumplir esta tarea. Así que Moisés estuvo 40 años en el desierto y de ahí Dios lo llamó y él vio a Dios en la zarza ardiendo, en esa visión. Tuvo como una manifestación de lo que era Dios. Cuando regresó a Egipto para libertar a Israel, él vio la manifestación y el poder de Dios a través de 10 plagas que literalmente devastaron a la primer potencia mundial de aquel tiempo, que era la nación egipcia. La última fue la muerte de los primogénitos y salió libre Israel por la mano poderosa de Dios. ¿A cuánto de ustedes le habrá gustado ver esa manifestación de la gloria de Dios? El poder de Dios desplegándose a través de juicios tras juicio. Pero Moisés no era que se calmaba y decía, cuánto que he visto de Dios, y la verdad que esto me tiene saciado y realmente no quiero más. No, cuando él salió rumbo a la tierra prometida, se encontró con una gran prueba, el mar. Y cuando se encontró el mar adelante, a un lado montaña,
al otro lado de la montaña, y atrás que venía el ejército de los egipcios queriendo aniquilarlo, la Biblia dice que él levantó la mirada al cielo y comenzó a orar, y Dios le dijo, ¿por qué oras a mí? Di al pueblo que marche. Y extendió la vara y el mar se partió en dos. Gloria a Dios. Vio la manifestación terrible de la mano de Dios abriéndose el mar rojo. Dice la Biblia que eran como murallas alrededor del pueblo de Dios. Cuando el pueblo pasó como en seco, y hasta el último israelita pasó, luego después se extendió la vara y el mar se cerró y mató al ejército más poderoso de aquel tiempo. El poder de Dios. ¿Usted serviría a un Dios así? ¿Cuántos de ustedes se someterían a su voluntad, haciendo lo que Él manda hacer? Porque no es que era un ídolo o alguien que no manifestaba su gloria o su poder. Dios manifestaba su poder, su voluntad. Era palpable la manifestación del pueblo de Dios. Pero la verdad que Moisés no se conformaba con todo esto. Era como que había un anhelo, un hambre acerca de poder conocerle más a Dios. Él vio a Dios guiando de día en una columna de nube, como protegiendo al pueblo para hacerle sombra. Y cuando marchaban de noche, esa nube se convertía en una columna de fuego. Y esto no era ni más ni menos que el Shekinah de Dios, la gloria de Dios, protegiéndolo de día y calentándolo de noche, porque en el desierto hace mucho frío de noche, pero ahí estaba la protección poderosa del Señor. Gloria a Dios. ¿Usted se conformaría con ver la manifestación de la gloria de Dios de día y de noche y poder servirle y estar contento con lo que Él manifiesta a favor de su pueblo? Pero Moisés no. Luego de haber avanzado un poco más, se encontraron con pruebas, con dificultades, y por la mano poderosa de Dios salió agua de la roca. Más adelante el pueblo se quejó y Dios envió maná, pan del cielo. Es decir que este pueblo era un pueblo privilegiado, veía constantemente la mano de Dios, el poder de Dios, y llegó el momento, de que Dios le dijo, quiero que me construyan un tabernáculo porque quiero habitar en medio del pueblo. Así que el centro estaba el tabernáculo y las 12 tribus distribuidas alrededor. Dice Dios, yo quiero habitar en medio de ustedes. Así que Moisés en obediencia construyó, y en un momento le dijo Dios, quiero más de ti, tengo hambre y sed de ti, necesito saber más de ti. Y Dios lo llevó a la montaña y allí lo hizo estar en 40 días de ayuno y oración, sin comer ni beber, y estaba extasiado con Dios. No sé qué fue tanto que Dios le mostró, pero de allí parecía que no descendía más. Un poco más y el pueblo lo dio por muerto a Moisés. Pero Moisés vio el dedo de Dios. No sé si al rojo vivo, pero escribía la ley en tablas de piedra, grabó uno por uno los 10 mandamientos, lo que se conoció como el Decálogo, y Moisés bajaba de la montaña con la ley de Dios en 2 tablas, escrita por el dedo de Dios. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Porque serán saciados, dice la palabra, bienaventurados. Y alguno le podrá decir a Moisés, suficiente Moisés, listo, ya se calmó tu sed, ya no querés más de Dios, ya viste demasiado Moisés, ¿cuánto más viste? Pero llegó el momento en que Moisés le dijo unas palabras que a Dios lo conmovieron. En Éxodo 33, 18, le dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Pero ¿no viste demasiado ya? ¿Ya no se sació tu sed de las cosas espirituales? Y Moisés, como un niño, quizá le decía, Señor, yo te ruego que me muestres tu gloria, porque te anhelo.
mi deseo eres tú. Y en el verso 18 dice, entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Jehová le respondió, escuche las palabras de Dios, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Y soy clemente con quien quiero ser clemente, pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Como Dios diciéndole, mira, voy a darte este deseo que tenés en el corazón, pero tengo que hacer algo para no matarte con la gloria, con mi majestad, porque no puede verme hombre y seguir viviendo, así que voy a pasar mi bondad delante de ti, pronunciaré mi nombre como para que te escondas, para que pueda, aunque sea, tenerte allí junto. Dice luego el verso 21, luego dijo Jehová, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Amén. Qué terrible, ¿no? El anhelo del corazón de Moisés y el deseo de Dios de complacerlo a este hombre que estaba extasiado con él. Dios complaciendo el corazón de una persona que anhelaba más y más de él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Moisés tenía hambre y sed de justicia, tenía hambre y sed de Dios, y Dios no dudó en saciar ese corazón, como tampoco va a dudar si usted tiene hambre y sed de Dios. Dios se manifiesta a su persona porque Él quiere saciarlo, quiere que usted encuentre satisfacción en Él. Pero aquí es como un Dios, un Padre, tratando de darle el gusto a aquel que realmente lo anhelaba con todo el corazón. Sé que es imposible que alguien me vea y quede vivo, pero con vos voy a tener una excepción, voy a hacer algo excepcional. Voy a pasar, te voy a esconder en la peña, voy a cubrirte, y cuando pronuncie mi nombre vas a ver que voy pasando, pero lo único que vas a poder ver, aunque sea, son mis espaldas. Gloria al nombre de Jesús. La característica de un verdadero hijo de Dios, un hijo de Él, es siempre hambriento por más de Dios. ¿Continúa todavía hambriento de Dios? ¿Sigue teniendo todavía más hambre de Él? Porque el peligro es en nuestra vida cuando nosotros perdemos ese hambre y esa sed por las cosas espirituales. Podríamos estar toda la tarde hablando de David, un hombre que conformaba el corazón de Dios, pero no vamos a hablar de David. Quiero hablar un poquito de Pablo, el apóstol Pablo. Pablo tuvo 3 visiones personales del Señor Jesucristo, como para redondear el concepto. La primera visión que él tuvo fue en el momento de su conversión. Él tuvo un encuentro con el Jesucristo glorificado. Se encontró porque él estaba persiguiendo a la iglesia. Y aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar puntapié contra algo que te pincha, contra un aguijón. Te estás dañando vos mismo, le está diciendo. La iglesia y yo somos uno. La perseguís a ella, me perseguís a mí. Y él quedó en el suelo, escuchó la voz que le habló, quedó ciego, tuvo que ser llevado a la ciudad de Damasco, y el Señor, cuando él le preguntó, ¿quién eres? Soy yo, le dijo, Jesús, a quien tú persigues.
Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y arrepentido se convirtió a Dios, se convirtió al Evangelio, se bautizó en las aguas, el Señor lo sanó, fue lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar a Cristo, pero llegó un momento en que tuvo que adoctrinarse mejor, estuvo 14 años exiliado en Antioquía de Siria, estuvo allí hasta que alguien se acordó de él, un tal Bernabé lo trajo para trabajar para el Evangelio en otra Antioquía, y allí comenzaron a predicar la palabra del Señor. Y predicaba Pablo, predicaba a Cristo crucificado, a Cristo como sabiduría de Dios. Él predicó el Evangelio y llenó toda Europa del Evangelio, llenó toda Asia del Evangelio. En una ciudad que se llamaba Corinto, él tiene terribles persecuciones, lo amenazaban de muerte, pero se aparece el Señor Jesucristo y le da una visión en pleno ministerio acerca de él. Ya casi al finalizar su ministerio, encontramos que es tirado por muerto, algunos dicen quizás allá en Listra, y tiene un arrebatamiento al tercer cielo, donde dice la palabra que vio cosas y oyó cosas inefables, que no le fue permitido contarlas. Pablo escuchando cosas y viendo cosas que dice, no las puedo explicar, no se pueden explicar, pero es algo glorioso y maravilloso. Terminó sus días en la cárcel, pero Dios lo encarceló quizás como para que él pueda aprovechar y tener tiempo para escribir. 13 epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, el autor fue Pablo. Nosotros tenemos esas 13 epístolas que conforman el Nuevo Testamento, de donde sacamos casi todas la teología cristiana. ¿Qué más querés, Pablo? ¿Qué más quiere una persona ser de tanta bendición y haber tenido 3 encuentros con el Señor? Sin embargo, podemos escuchar el grito de su corazón y lo encontramos allí en la carta de Filipenses, que la escribió desde la cárcel antes de ser sacrificado. Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle. ¿Cómo? ¿No le conocía? Claro que le conocía. Pero Pablo decía, necesito conocerle más profundamente todavía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Una paráfrasis de esto dice, mi única meta es conocerle. ¿Cuántos tienen esa meta? Mi única meta en esta vida, mi única meta mientras viva es conocerle más. Conocerle más. Y lo que quiero decir con eso es conocer el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, su sufrimiento, mientras sigo haciéndome como Él en su muerte, si de alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. Una paráfrasis bastante ubicada en lo que dice el texto. Pero en los versos 6 al 8, él había dicho anteriormente, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Este era el currículo de Pablo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, que él vivió la ley, gozó de la ley, disfrutó de la ley, cumplió la ley, sintió cierta clase de placer en poder practicar la ley porque él llegó a decir que era fariseo de fariseo. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, que cambió todo, hizo un trueque, tiró todo a un lado y dijo, para mí, lo que ahora a mí me llena, lo que a mí me satisface, lo que a mí me sacia, es poder llegar a conocer excelentemente
a Jesucristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Tiró todo a un lado. Dijo, todo esto es pérdida. No me da ninguna ganancia. Pero tiró toda su vida a un lado. Dijo, todo esto no me sirve. Y mire que tenía cosas para disfrutar en esta vida. Pero dijo, no, yo lo que anhelo, mi meta en esta vida es conocerle a Él, porque tengo sed de Cristo. Mi alma está hambrienta de Cristo. Necesito conocerlo más, necesito saber más de Él. Pero Pablo, tuviste 3 manifestaciones de Cristo personalmente sobre tu vida, pero sí, por eso necesito conocerle más y más. Yo no sé cuántos años usted hace que es creyente o es hijo de Dios, cuántos años hace que está convertido, pero su anhelo debería en esta tarde decirle, Señor, necesito conocerte aún más todavía, porque mi alma tiene hambre y sed de ti. Él había gustado de las bondades de la ley, la conocía muy bien, pero la consideraba basura, la tiró a la basura. Solo quiero conocer más de Dios. Tener hambre no es suficiente. Debo estar verdaderamente hambriento para saber lo que hay en el corazón de Dios para mí. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, en algún momento se calmó su hambre con la comida que se le daba a los cerdos. Bueno, esto me puede calmar un poco el hambre. Pero cuando sintió hambre de verdad y su estómago parecía que hablaba más fuerte que las palabras, cuando hay hambre de verdad, cuando uno está hambriento de verdad, él dijo, tengo que tomar una decisión, volveré a la casa de mi padre. Porque ahí sí que se come de verdad. Ahí sí que los jornaleros la pasan mejor que yo aquí, y yo aquí perezco de hambre. Mi hermano, hay un Padre que sabe saciar tu hambre, sabe saciar tu sed. No te conformes con la comida de los cerdos cuando en la casa del Padre hay manjares para ti. Este es el tipo de hombre que solo Dios quiere llenar y bendecir. Ese es el tipo de hambre que Dios se complace en satisfacer, aquel que realmente tiene hambre verdadero de Él. En tercer lugar, ¿cuál es el resultado de esta hambre y de esta sed? Dice la palabra, ellos serán saciados. Saciados es una super palabra en la Biblia. Se la utiliza, por ejemplo, para describir cuando se le daba pasto a los animales y quedaban satisfechos. Significa estar absolutamente satisfecho y no desear nada más, porque ahora estoy lleno. Dios quiere hacernos felices, pero también quiere que nosotros nos podamos sentir satisfechos. ¿Satisfechos de qué? ¿De qué estamos hambrientos? ¿O de qué deberíamos estar hambrientos? ¿De qué deberíamos estar sedientos? Jesús lo dijo, de justicia. Justicia. ¿No es esto una paradoja? Dios quiere que nosotros podamos estar siempre satisfechos, pero nunca satisfechos del todo. Porque Él tiene más para nosotros. Y tiene más. Ahora, si no anhelamos más, si nuestro corazón se cierra y dice, bueno, ya está. ¿Cuánto más voy a anhelar? ¿Cuánto más voy a querer? Cuando nosotros nos sentimos satisfechos y decimos, ya estoy lleno, es el comienzo de nuestro fin. Pero Dios tiene manjares para ti.
y tiene agua de vida para darte. ¿Cuántos quieren más en este día? Es como esa rica torta que hace mamá o tu esposa. Es como el rico asado que hace Juan. Por la duda. Que uno come y le da una porción y le da otra porción y uno queda satisfecho. Pero por ahí viene y dice, ¿querés más? Bueno, dame un poquito más. Y uno come nuevamente y queda satisfecho. Y le encantó. Y viene de vuelta y le dice, ¿querés más? Y, bueno, lo que pasa es que está muy rica. Bueno, te sirve un poquito más. Y te da más. Y aparece de vuelta y dice, ¿querés una porción más? Y bueno, si este está delicioso, está muy rico. Y siempre hay un poquito más. Queremos un poquito más. Te sentís lleno, te sentís satisfecho, pero lo que uno tiene delante te hace desear más. Así es Dios. Así es Dios con nosotros. Nos llena. Estamos satisfechos con lo que Él hace con nuestra vida, pero ¿querés más? ¿Querés más? Y bueno, dame una bendición más. Y Dios te da una bendición más. Y después viene y te dice, ¿querés otra más? Y bueno, porque hay más. Y te da otra bendición más. Y te da. Gloria a Dios. Así sucede con la justicia de Dios. Siempre deseamos más y queremos más. Cuando buscamos la justicia de Dios, Él siempre nos la concede. En el Salmo 107, verso 9 dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Gloria a Dios. El Salmo 34, verso 10, Salmo 34, verso 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuánto tiene este pastor? Llega a decir, adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Escuche, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Gloria a Dios. Jeremías 31:14, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. En Juan 4:14 dice, Jesús dijo a la mujer del pozo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero si en esta noche uno le dice, Señor, anhelo un poquito más, Dios te dice, sí, ahí está, hay más. Jesús satisface, y sin embargo hay una bienaventuranza en la insatisfacción, que anhela aún más y más, y será satisfecha solamente cuando uno vea a Jesús. ¿Sabe cuando nuestra alma va a quedar contenta y la verdad que diga, no, ya no recibo más? Cuando usted esté en la misma presencia del Señor. Ya no habrá más palabras, más llanto, más dolor. Obtendremos lo que deseamos. Una persona del reino tiene una ambición que lo consume, no de poder, no de placer, ni de posesiones o de alabanza, sino de justicia.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, te damos gracias por tu palabra.